CSS3 Backgrounds. CSS3 contiene algunas nuevas propiedades de fondo, lo que permite un mayor control del elemento de fondo. En este capítulo aprenderá cómo agregar varias imágenes de fondo de un elemento. También podrá aprender acerca de las siguientes nuevas propiedades de CSS3: Background Size, Background Origin, Background Clip. Compatibilidad. CSS3 Múltiples Backgrounds. CSS3 le permite añadir múltiples imágenes de fondo de un elemento a través de Background Image propiedad. Las diferentes imágenes de fondo se separan por comas y las imágenes se apilan una encima de la otra, donde la imagen primera es más cercana al espectador. El siguiente ejemplo tiene dos imágenes de fondo. La primera imagen es una flor, alineado a la parte inferior y derecha, y la segunda imagen es un fondo de papel, alineado a la esquina superior izquierda. Ejemplo. Imágenes de fondo se pueden especificar múltiples, con la propiedad individual de fondo como el anterior, o el background propiedad abreviada. En el siguiente ejemplo se utiliza el background propiedad abreviada, mismo resultado que el ejemplo anterior. Ejemplo. CSS3 Background Size. El CSS3 Background Size propiedad le permite especificar el tamaño de las imágenes de fondo. Antes de CSS3 el tamaño de una imagen de fondo era del tamaño real de la imagen. CSS3 nos permite reutilizar imágenes de fondo en diferentes contextos. El tamaño se puede especificar en longitudes, porcentajes o mediante el uso de una de las dos palabras claves, contains y cover. El ejemplo siguiente cambia el tamaño de la imagen de fondo mucho más pequeña que la imagen original. Utilización de píxeles. Imagen original de fondo. Imagen de fondo cambia de tamaño. Ejemplo. Los otros dos valores posibles para background size son contains y cover. La contains propiedad, palabra clave de la escala de la imagen de fondo a ser tan grande como sea posible, pero tanto su anchura y su altura deben caber dentro del área de contenido. Como tal, dependiendo de las proporciones de la imagen de fondo y la zona de posicionamiento de fondo, puede haber algunas áreas de fondo que no están cubiertas por la imagen de fondo. La cover palabra clave se adapta a la imagen de fondo para que el área de contenido esté completamente cubierta por la imagen de fondo. Tanto la anchura y altura son iguales y exceden del área de contenido. Como tal, algunas partes de la imagen de fondo no pueden ser visibles en el área de posicionamiento de fondo. El siguiente ejemplo ilustra el uso de contain y cover. Ejemplo. Definir tamaño de fondo de varias imágenes. El background size establecimiento también acepta varios valores para el tamaño de fondo, usando una lista separada por comas cuando se trabaja con múltiples orígenes. El siguiente ejemplo se ha especificado 3 imágenes de fondo con diferente valor de fondo de tamaño para cada imagen. Ejemplo. Del mismo tamaño de imagen de fondo. Ahora queremos tener una imagen de fondo en una página web que cubre toda la ventana del navegador en todo momento. Los requisitos son los siguientes: llenar toda la página con la imagen,
sin espacios en blanco, reducir la imagen según sea necesario, centrar imagen en la página. No causar barras de desplazamiento. El siguiente ejemplo muestra cómo hacerlo. Utilice el elemento HTML. El elemento HTML es siempre al menos la altura de la ventana del navegador. A continuación establezca un fondo fijo y centrado en ella. A continuación ajuste su tamaño con la propiedad background size. Ejemplo. CSS Background Origin Property. CSS3 Background Origin propiedad especifica dónde se coloca la imagen de fondo. La propiedad toma tres valores diferentes. Border Box. La imagen de fondo se inicia desde la esquina superior izquierda de la frontera. Padding Box. Predeterminado. La imagen de fondo se inicia desde la esquina superior izquierda del límite del relleno. Content Box. La imagen de fondo se inicia a partir de la esquina superior izquierda del contenido. El siguiente ejemplo ilustra Background Origin propiedad. Ejemplo. CSS3 Background Clip Property. El CSS Background Clip propiedad especifica el área de la pintura de fondo. La propiedad toma tres valores diferentes. Border Box predeterminado. El fondo está pintado para el border exterior de la frontera. Padding Box. El fondo está pintado para el borde exterior del acolchado. Content Box. El fondo está pintado en el cuadrado de contenido. El siguiente ejemplo ilustra la Background Clip propiedad. Ejemplo. Empezamos la práctica del tutorial. Aquí tenéis el primer ejemplo, en el cual vamos a utilizar dos imágenes de fondo. La primera imagen va a ser un logo de HTML5 y CSS3 alineado a la parte inferior y derecha, y el segundo va a ser una imagen de túnel de código binario alineado a la esquina superior izquierda. Para ello vamos a utilizar este contenedor, como veis aquí, con ID example 1. Vamos a nuestro estilo y vamos a ver qué tipo de propiedades vamos a darle. Pues bien, a nuestro ID example 1 vamos a darle un background image. La estructura de background image es la que veis aquí. Background image URL. La URL es de la imagen que vamos a utilizar. En este caso, como vamos a utilizar dos, pues le damos una URL que va a ser para la primera imagen, y luego coma, y luego la siguiente imagen que vamos a utilizar. Por tanto, en background image vamos a poner dos URLs para la primera imagen y para la segunda imagen. Luego después hay que darle una posición a nuestras imágenes, y eso lo hacemos con background position, y hacemos lo mismo que en background image. Le damos right button para nuestra primera imagen, coma, y luego el left top para la siguiente imagen, es decir, para la segunda imagen. Después vamos a darle un background repeat, y a la primera imagen, como veis, le vamos a dar un no repeat, y luego a la segunda imagen le vamos a dar un repeat, y luego le vamos a poner un padding de 15 píxeles. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda nuestro ejemplo. Aquí veis cómo queda nuestro ejemplo. Vamos a por el siguiente. En este caso es el mismo que el anterior. La diferencia es que este vamos a hacerlo con el estilo abreviado de background image. Por tanto, no hay que explicar mucho. Utilizamos el mismo contenedor con el mismo ID, example 1, y vamos directamente al estilo, y aquí tenéis la línea de código con la que se va a utilizar para, de forma abreviada, dar la misma funcionalidad que hemos hecho en el primer ejemplo. Background, URL, primera
como veis ponemos la primera imagen que vamos a utilizar, luego le damos ya la posición de la imagen, right button, y le damos también el background repeat con no repeat. Luego ya ponemos una coma y luego ponemos la segunda imagen, la URL de la segunda imagen, y luego ya la posición y el background position y el background repeat con left top y repeat. Vamos a ver el resultado. Como veis queda igual. Este es el primer ejemplo y este es el segundo. Queda absolutamente igual. Y ahorramos código utilizando la forma abreviada. Vamos a por el siguiente ejemplo. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de la imagen de fondo, mucho más pequeña que la imagen original. Vamos a utilizar por tanto dos contenedores. El primero que veis aquí con ID example 1 va a ser para dar estilo a la imagen original, y luego después vamos a utilizar otro contenedor, en este caso con ID example 2, en el que vamos a reducir el tamaño de la imagen. Para ello vamos a nuestro estilo y vamos a ver a cada uno qué propiedades le hemos dado. Para ID example 1, es decir, para la imagen original, un border de un píxel solid black, un background URL con la imagen correspondiente que vamos a utilizar, un background repeat, no repeat, y un padding de 15 píxeles. Y para reducir la imagen de la original, con el contenedor, el segundo contenedor, con ID example 2, le vamos a dar un border, un píxel solid black como en la otra imagen, un background URL, seleccionamos la imagen que va a ser la misma, luego un background size. Aquí está la magia de reducir la imagen, es decir, con background size es con lo que vamos a reducir el tamaño de la imagen de original a la reducción que queremos nosotros hacer de la imagen. En este caso vamos a reducirla 100 píxeles por 80 píxeles, y luego ya le damos un background repeat, no repeat, y luego un padding de 15 píxeles. Por tanto, acordaros que para reducir la imagen hay que utilizar background size, y los parámetros pues ya lo veis aquí, utilizamos 100 píxeles por 80 x, y de coordenadas. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Aquí tenéis la diferencia. Este es el tamaño original de la imagen, y como veis aquí, la imagen la hemos reducido bastante, 100 píxeles por 80. Vamos a por el siguiente. En este caso lo que vamos a hacer aquí es ilustrar el uso de contain y cover. Para ello vamos a utilizar tres contenedores. Un contenedor con clase div1, que va a ser para ver el original de la imagen original. Luego otro contenedor que va a ser div class div2, que va a ser para ver la propiedad contain. Y otro contenedor con clase div3, que va a ser para ver la propiedad cover. Vamos a nuestro estilo y vamos a ver a cada uno qué es lo que le hemos dado. De momento el contenedor con clase div1, o sea, la imagen original, un border
unos píxeles solid black, un height de 150 píxeles, un width de 180 píxeles, un background URL con la imagen que vamos a utilizar y luego un background repeat no repeat. Para la imagen, con la propiedad contain vamos a utilizar un border de un píxel solid black, un height de 150 píxeles como el anterior, un width de 180 píxeles como el anterior, un background URL va a ser la misma imagen, por supuesto, y luego un background repeat no repeat, y aquí está la diferencia con respecto a la imagen original. Vamos a darle un background size contain. Luego, para ver la propiedad cover, utilizamos, como ya sabéis, el tercer contenedor con clase div3, y en él vamos a darle un border, un pixel solid black como en los anteriores, un height de 150 píxeles como en los anteriores, un width de 180 píxeles como en los anteriores, un background URL que va a ser la misma imagen como en los anteriores contenedores, un background repeat no repeat también igual, y lo único que va a cambiar con respecto a los anteriores es el background size que vamos a poner cover. Ahora nos toca ir al navegador y ver la diferencia entre el original, contain y cover. Por tanto, vamos al navegador. Y aquí tenéis la diferencia. Esta es la original, la primera, como veis, usando contain. Aquí veis cómo queda el contenedor y la imagen dentro del contenedor, y aquí utilizando cover veis cómo queda la imagen en nuestro contenedor. Vamos a por el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo se ha especificado 3 imágenes de fondo con diferente valor de fondo de tamaño para cada imagen. Vamos a utilizar el contenedor div example 1 para poder darle estilo, y ya directamente nos vamos por tanto a nuestro estilo. Aquí, como veis, a nuestro id example 1 de nuestro contenedor le vamos a utilizar, como veis, la forma abreviada para dar estilo con background. Tenemos por tanto el background, damos la URL correspondiente de la imagen, luego le vamos a poner un left top no repeat, y luego vamos a utilizar la segunda imagen, como es aquí, que va a ser la misma, con un right button y no repeat, y luego la tercera imagen, que va a ser diferente a las anteriores, y en ella vamos a darle un left top y repeat, luego un padding de 15 píxeles y un background size de 50 píxeles, de 130 píxeles, y va a ser auto. Vamos al navegador y vamos a ver por tanto este ejemplo. Aquí tenéis cómo queda. En este ejemplo lo que vamos a hacer es utilizar una imagen para completar todo lo que es el fondo del navegador. Para ello, lo que vamos a hacer directamente es utilizar la etiqueta HTML. Dentro de la etiqueta HTML vamos a dar el CSS, y para ello le damos un background URL y le ponemos la imagen que queremos de fondo en todo nuestro navegador. Le ponemos un background repeat en el que le vamos a dar no repeat, y vamos a dar una posición centrada y fija con center fixe. Luego un background size cover. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda nuestra imagen en pantalla completa.
Aquí veis cómo queda. Ocupa todo lo que es el navegador, nuestra imagen. Vamos a por el siguiente ejemplo. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar el background origin propiedad. Para ello vamos a utilizar tres contenedores, en el que vamos a ver en el primer contenedor con id example 1 no vamos a darle background origin y va a tener por defecto un padding box. Luego en el siguiente contenedor con id example 2 vamos a darle un background origin border box, y en el siguiente contenedor con id example 3 vamos a darle un background origin content box. Vamos a nuestro estilo y vamos a ver lo que hemos dado a cada contenedor. En example 1, id example 1, vamos a darle un border de 10 píxeles solid black con un padding de 35 píxeles, un background URL con la imagen correspondiente y un background repeat no repeat. Eso en lo que respecta al contenedor que no va a tener background origin. En el siguiente, contenedor 2, con id example 2, le vamos a dar un border de 10 píxeles solid black, un padding de 35 píxeles, un background URL con la imagen correspondiente, que va a ser la misma que la anterior, background repeat no repeat, y un background origin, aquí está la diferencia, con border box. Eso es lo que respecta al background origin con border box. Como veis, se pone background origin border box. Y luego después al tercer contenedor con id example 3 vamos a darle un border de 10 píxeles solid black, un padding de 35 píxeles, un background URL con la imagen correspondiente que queremos utilizar, un background repeat no repeat y un background origin content box. Vamos a ver la diferencia, por tanto, entre contenedor con background origin border box, como veis en el id con example 2, y el background origin con content box de example 3. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Y aquí tenéis el ejemplo. Este es sin origin, el primero, el segundo con border box, origin border box, que es este que veis aquí, y el tercero es background origin content box. Mirad la diferencia. Vamos a por el siguiente ejemplo. Aquí en este caso vamos a utilizar la propiedad background clip, y para ello vamos a utilizar, como en el anterior ejemplo, tres contenedores. El primero con div id example 1, que va a ser para no background clip, por defecto será un border box. El segundo contenedor, que va a ser example con id example 2, que va a ser para border clip padding box. Y el tercer ejemplo, el tercer contenedor, que va a ser con id example 2, que va a utilizar border background clip content box. El primero, id example 1, le vamos a dar el siguiente estilo: border 10 píxeles dotted black, un padding de 35 píxeles, un background yellow. En el siguiente hay contenedor con id example 2, un border 10 píxeles dotted black, un padding de 35 píxeles, un background color, un background yellow, un background clip padding box. Vamos a ver aquí el padding box, como veis en este contenedor. Y en el tercer contenedor con example 3 vamos a darle un border de 10 píxeles dotted black, un padding de 35 píxeles, un background yellow también amarillo y un background clip content box. Vamos a ver por lo tanto la diferencia entre estas dos propiedades. Aquí está la diferencia. Este es sin background clip, como veis,
el segundo con Padding Box de Background Clip y el tercero con Content Box de Background Clip. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con el siguiente. Hasta entonces, que os vaya bien y nos vemos la semana que viene.